Saludos colegas, bienvenidos a un video más de Otocel. En esta ocasión colegas vamos a estar hablando algo básico. Voy a seguir haciendo tutoriales de algo básico, de algo quizás que nos saltamos esa parte, esa clase. Hoy vamos a estar hablando de cómo funciona el jack, o más conocido como el auricular. Aquí estamos colegas, vamos a verificar cómo funciona, cómo trabaja ese componente o ese conector cuando nos llegan por problemas de auricular activado, auricular fantasma. Eso suele pasar colegas más cuando el equipo es mojado. Ahí es cuando nos llegan con ese inconveniente. En muchos casos, en algunos modelos trabajan con un flex. Ahí está incluido el flex del auricular o audífonos, como ustedes lo interpreten, y el micrófono. En otras ocasiones viene en la sublógica y en otras ocasiones vienen en lo que es en la board principal o placa principal, como ustedes lo interpreten colegas. Vamos a estar hablando, a verificar cómo funciona, qué necesita para funcionar, por qué sería que está activado modo fantasma. Vamos a hablar de eso colegas, porque tengo una sublógica de carga. Ejemplo colegas, esta es la sublógica de carga. Entonces, si tuviéramos problema en cualquier equipo que trabaje con sublógica de carga, sería que reemplazarlo. O por muchas de las ocasiones algunos colegas lo retiran. Pero si retiramos este componente, este conector, y aún sigue activado el auricular fantasma, puede ser que el circuito esté en corto y está ocasionando que esté activado permanente. Vamos a ver con qué alimentaciones, con quién trabaja, qué necesita para activar y todo eso colegas. En este caso le cogí un J5 Pro como referencia. En ese viene ese conector del auricular, viene directamente en la lógica principal. Entonces vamos a estar haciendo ese seguimiento. Aquí estamos en el layout y aquí estamos en el conector del audífono colegas. Acá estamos en el diagrama eléctrico. Aquí está, es el CN6000. Así está este componente con esta nomenclatura. Vamos a verificar qué necesita para funcionar. Dice que tiene una DTEC GND DTEC. Vamos a verificar en la línea 1. Dice que pasa por una bobina, la bobina L6008. Pasa esa bobina, llega a una resistencia de 270K, 270 ohmios, como ustedes lo interpreten colegas, la resistencia R6022. Llega a otra resistencia y aquí hace un nudo y viene un voltaje, el VDD, que significa alimentación positiva colegas, de 1.8 AP. Trabaja con un voltaje de 1.8 AP. Ese voltaje 1.8 AP significa que ese voltaje está por toda la placa principal, por todo lado está regado ese voltaje. Ahora vamos a hacer ese seguimiento del otro. Vamos a verificar. Sería esta de aquí. Sería la 5. El pack 5. Pasa la bobina. Llega la bobina
L6009 llega a una resistencia de 10K. También en esa línea hay unos diodos Zener, como ustedes pueden observar. Estos son unos diodos N ZD. El 6017 es el componente, llega a esta resistencia de Open. O sea, ahí hacen la activación y la desactivación a esta resistencia. La R6021 y convierte el voltaje de 1.8 a P. Tienen comunicación como quiera esas dos líneas. ¿Por qué tienen comunicación? Porque aquí hace un nudo y se une con una resistencia, empata y continúa. LD, LG, detect. ¿Qué sería lo que hace la detección? O sea, la detecta al momento que insertamos un auricular, un audífono. Ahora vamos a verificar la de aquí, la 5. Pasa por una bobina. Casi son líneas que están en todo. Aquí, por ejemplo, llega a una resistencia y pasa a ser el OUT. ¿Qué significa salida? Entonces tiene dos salidas, como ustedes pueden mirar aquí en el diagrama eléctrico. Tiene dos salidas. Son salidas. Estas líneas siempre están a unos condensadores, a unas resistencias. Entonces aquí puede ser que, colegas, si en caso que esté humedad, en caso que haya sido el equipo mojado, entonces eso puede estar ocasionando que haya un corto y esos componentes se fueron a corto, se fueron a tierra, y entonces eso está ocasionando como que si el auricular estuviera conectado, como si los audífonos estuvieran conectados, las manos libres. Entonces eso tenemos que verificar, colegas. Y en estas packs podemos verificar si tenemos continuidad. Solo uno es tierra NG negativo, una señal negativa. Tenemos solo uno de estos, nos tienen que dar pitido a tierra. Al momento que nosotros conectamos un auricular, todos de esos packs se unen y hace contacto, se cierra ese círculo y comienza a funcionar lo que es los auriculares. Y también tenemos por aquí, ya verificamos dos líneas, y tenemos por aquí también el micrófono, que sería este de aquí, porque también se activa automáticamente el micrófono para hablar a través de los auriculares. Entonces podemos enviar audios a través de los auriculares, y aquí está, es de la línea 2, pasa una bobina y aquí tiene un voltaje de alimentación de 3.5 positivo micrófono. Entonces aquí también van a unos condensadores que ustedes pueden observar, van a estos condensadores. Están unos diodos Zener de protección, como ustedes pueden observar, y la bobina. Aquí este que dice GND es una señal negativa que pasan por unas bobinas. Ya estuve haciendo esa medición y las bobinas pitan a tierra porque GND es una señal negativa. Tiene comunicación a las bobinas, a unos condensadores. Aquí están a unos condensadores. Y también tiene, en esa misma línea, tienen estos diodos Zener. En algunos modelos están, en algunos modelos no están. Y también de ahí pasan y tienen esa comunicación para la antena, como ustedes pueden observar. Por eso que el equipo celular
mientras que no conectemos un auricular, un audífono, no funciona es la radio. Entonces por eso es que aquí esta también funciona. Aparte de que hace la señal negativa, también le hace para la señal de la antena, dice FM TD antena, pero sale de esta GND, de esta que sería la 3. Ya estuve verificando, haciendo el seguimiento físicamente en la placa y se pita tierra, pero es una señal negativa. Vamos a ver, tiene aquí a estos diodos, como le estaba diciendo, a esta bobina. Tiene aquí un filtro, uno como switcheo. Tiene una bobina y también comienza a hacer FD, un OUT, que significa salida. Esos son para realizar esa señal para que se active lo que es la radio. Funciona como antena. Y aquí también tiene una alimentación negativa también de 3.5 negativo para el micrófono. Por eso que está como a modo de un filtro, como a modo de un fusible, porque también tiene que llegar esa señal negativa para que se active el micrófono. Siempre trabaja con datos negativos y datos positivos o voltajes para no darle más vueltas al asunto, colegas. Casi se me cae mi equipo de grabación. Ahora vamos a hacer el seguimiento, colegas, en el Ayao. Ya sabemos cómo funciona, qué necesita, qué líneas están en ese conector para que funcione el audífono, mejor dicho el mic. Si los audífonos mano libres, como ustedes lo interpreten, colegas. Muy bien, ahora vamos a hacer ese seguimiento. Llega a un circuito muy importante, entonces puede ser que ese sea el culpable cuando nos llega por auricular o audífonos fantasmas. O sea, ya limpiamos, verificamos y aún sigue. Incluso algunos colegas lo han retirado y aún sigue. Pero siempre vamos a necesitar es un diagrama eléctrico, un plano esquemático para hacer ese seguimiento, porque si no, no podremos saber con qué componentes tienen comunicación. Entonces siempre va a ser necesario un diagrama eléctrico. Vamos a verificar primero esta señal. Aquí está la L600. A ver, vamos a ver, creo que está del otro lado. Sí, aquí está la bobina L6008. De este extremo sería que tiene comunicación acá. Y esa es, vamos a enfocar un poco. Esta es una señal muy importante de 1.8 de TEC que tiene que detectar, como ustedes pueden observar. Entonces esta es de dónde sale ese 1.8. Vamos a verificar. Siempre tienen que estar saliendo del PMIC principal. Llega a esta bobina, pasa la bobina. Vamos a verificar si aquí ya tiene comunicación con el A1. Recuerden que esa línea va a manejar un voltaje de 1.8. entonces en cualquier momento ya todos los sectores van a marcar que tienen esa comunicación. Vamos a verificar. Aún no, todavía tiene que estar llegando a otro componente o a otro circuito. Vamos a verificar. Y aquí ya es como si ahí terminara, pero recuerden que esta placa tiene del otro extremo también y llega acá del otro extremo de la placa. Entonces tenemos que hacer ese seguimiento. Llega acá a esta resistencia, pasan esa resistencia, llegan a esta bobina. Vamos a verificar. Ahí está la bobina y aquí está este voltaje. Vamos a verificar. Este sería
el sensor también tiene comunicación porque lleva un voltaje. Recuerden que los voltajes de 1.8 van a tener comunicación por todos lados. Vamos a verificar aquí. Y aquí ya llegó que tiene comunicación con el CPU, pero es un voltaje, no tendría que tener comunicación allá. Vamos a verificar si de pronto nos salimos de la línea. Si estamos bien, colegas, tiene comunicación acá. Vamos a verificar cómo se llama esa línea. También tiene comunicación directamente con el AT, sería de la antena, que todo tiene relación. Y acá de este otro extremo llega de los condensadores de esta resistencia ya automáticamente pasa ese voltaje de 1.8. Aquí está, aquí marca la resistencia y ese es el voltaje, pero tiene toda esa comunicación, todo ese seguimiento, porque es un voltaje de 1.8, entonces tiene que pasar por muchos componentes y ya llegaría al conector. Miren, como ustedes pueden observar aquí, todo lo que se marca de rosa o de lila, como ustedes interpreten el color, significa que tiene comunicación ese voltaje de 1.8 porque es AP. Entonces trabaja con ese voltaje, tiene un voltaje de 1.8. Llegan acá estos circuitos. Y eso que comenzamos desde este sector haciendo el seguimiento de la primera línea. Entonces así tenemos que hacer ese seguimiento, o más o menos tener ese conocimiento de cómo funciona el conector, este circuito, este componente de auricular, cuando nos llegan con ese inconveniente. Ahora vamos a verificar otra línea. Vamos a ver. Ahora vamos a hacer el seguimiento de esta línea. A ver. Vamos a verificar. No, sería de acá porque son gemelas, con una resistencia se unen. Aquí está. Vamos a hacer ese seguimiento. Saldría de este sector, saldría del conector del número 6, del pack 6. Entonces hacemos el seguimiento y verificamos a dónde tiene comunicación. Pasa esta resistencia, de esa resistencia al condensador, y ya tiene que estar acá al otro extremo. Como ustedes pueden observar, llega casi a la misma resistencia, y aquí ya se convierte el voltaje de 1.8 AP. Como ustedes pueden observar, todo lo que se marca. Entonces es como que tienen dos líneas, van ahí de 1.8 AP. Ahora vamos a verificar, porque hay dos líneas que llegan importantes a un circuito, y eso puede ser el causante, el culpable que esté dando esa activación de auricular audífono fantasma. Bien, colegas, seguimos, vamos a hacer este seguimiento. Llega acá a una bobina, pasa la bobina, y aquí hay unos diodos, condensadores, hay una resistencia, y de esa resistencia pasa y tiene comunicación directamente a donde vamos a ver, al PMIC principal. Como ustedes pueden observar, tiene acá al PMIC, sale a este condensador, al C592. Vamos a verificar, a ver, miren, aquí está, o de salida, aquí está, que de aquí sale esa señal, llega a estos condensadores. Aquí están, este sería el otro condensador. Como ustedes pueden observar, esta sería de la otra línea.
llegan dos señales principales al PMIC. Entonces, si estos componentes están en corto, entonces eso estaría ocasionando que el auricular fantasma nunca desapareciera. Primero tenemos que verificar que incluso el voltaje, el de 1.8, el AP, esté presente, porque si no está, también estaría como que detectando que está conectado los auriculares. Entonces por eso que siempre va a estar ahí. Si no está ese voltaje, tenemos que hacer llegar ese voltaje, porque si no está el voltaje es como que ya estuviera, el voltaje se desaparece, es cuando ya insertamos los auriculares, ahí desaparece. Pero si es que ese voltaje no está llegando, entonces está ocasionando que estuviera dando la voz de mando que ya está insertado. Por eso que siempre tenemos ese problema de que el auricular fantasma está siempre activado. Esas serían sus salidas. Ahora vamos a verificar lo que es el micrófono. Y de aquí saldría o llegaría ese voltaje, colegas. Llega acá, a este de aquí, al 4, al pack 4. Aquí está esta bobina, que sería la L6010. Y como ustedes pueden observar, aquí dice mi micrófono. Tiene un voltaje de entrada, micrófono, de 3.5 voltios o positivos, como ustedes lo interpreten. Ahora vamos a hacer ese seguimiento de dónde sale. Obviamente se va a salir de donde, del PMIC principal, porque es un voltaje LDO. Recuerden que estos voltajes lo emite el PMIC. Y aquí llega esta bobina, pasa a estos diodos Zener, pasa a otro diodo Zener y a un condensador. Estos componentes, y vamos a verificar dónde más está teniendo esa comunicación, ese seguimiento de línea. El IAO es para hacer ese seguimiento de líneas, y el diagrama eléctrico para identificar qué pasa por esa línea. Si es comunicación, si es de reloj, reset, datos o alimentaciones positivas, negativas. Entonces vamos a verificar. Llega a esta resistencia, llegan a otras resistencias, como ustedes pueden observar, llegan a condensadores. Incluso aquí hay una resistencia que está en paralelo, como ustedes pueden mirar o observar. Vamos a verificar. Pasa a otra resistencia, vamos a ver ahí, otra vez llega a otra resistencia. Vamos a verificar de este lado, verificamos de este lado, y aquí ya llegó a donde, al PMIC principal, y ahí estaría saliendo ese voltaje de 3.5. Si vieron todo ese seguimiento que hay que hacer solo para verificar de dónde salen esos voltajes. Este extremo vamos a verificar si no sale. Vamos a verificar. Por aquí tiene que estar. No nos dice, pero llegaba al. Ahí está, colegas, de esta resistencia, no, esta es una bobina. Es una bobina, la L6006. Pasan por todas estas resistencias, sus componentes de seguimiento, desde abajo, desde el conector de donde iría el audífono. Entonces llega a esta bobina y sale ese voltaje LDO del PMIC principal. Entonces, y aquí saldría, pasa la bobina, pasa esta resistencia, otra vez pasa esta resistencia, aquí creo que pasaba esta resistencia, y de ahí ya estaría llegando
al conector. Vamos a verificar. No está. Capaz marcamos mal esa resistencia. Verificar del otro lado. No está. Tiene que llegar. A ver, tiene que llegar. A ver, déjame ver a dónde tiene que llegar. Tiene que llegar a estos componentes. Como es un voltaje de 3.5, entonces hay un condensador, un diodo y la bobina. Y ahí ya estaría pasando al conector del auricular. Entonces, así más o menos para que tengan ese conocimiento básico de cómo funciona, colegas, el auricular. Miren, llega a esta resistencia, a la R6000, y aquí pasa todas estas resistencias y hacemos el seguimiento y vamos verificando, y tiene comunicación al PMIC principal. Muy bien, colegas, espero que les sirva de algo para que aclaren sus dudas de cómo funciona el conector de los audífonos, de los auriculares. Entonces, para que tengan ese conocimiento básico, colegas, espero que les sirva mucho, espero que aclaren sus dudas. Siempre cuando tengamos ese inconveniente, siempre va a ser necesario verificar que no estén en corto. Solo una línea tiene que dar NG negativo y las otras tienen que dar una caída de tensión. La caída de tensión puede ser variables. Algunas pueden ser 1200 milivolts, porque hay resistencias en la línea. No significa que la línea está alterada. Siempre las líneas que tengan resistencias van a tener esa caída de tensión hacia arriba, pero es porque hay resistencias. Recuerden, colegas, dar me gusta y compartir si de algo les sirvió el video.